Muy buenos días, te saludo en Cara a Cara. Hoy, como usted lo ha escuchado en los distintos segmentos noticiosos de Zona 3 Noticias, hoy platicamos sobre la segunda entrega de la encuesta realizada entre Zona 3 Noticias y Mural para darle a usted la mejor información de cara al proceso electoral 2018. Ayer platicamos sobre las tendencias a nivel de elección de gobernador, es decir, cómo están viendo los jaliscienses la muestra que se toma para la encuesta de jaliscienses, cómo están viendo la elección a gobernador, es decir, quién está puntero, qué partidos están teniendo algunos comportamientos al alza, cuáles no logran levantar de cara a la elección de 2018. Y hoy decidimos comentar y analizar como esta segunda entrega una elección que suele pasar de noche en muchas ocasiones, que no es la más atractiva, no llena las portadas de los periódicos, tampoco los espacios de televisión, radiofónicos, las redes sociales, y que sin embargo en esta ocasión tiene una carga simbólica muy importante, y es la elección de los senadores que representarán a Jalisco en la Cámara Alta a partir de 2018. Es decir, quiénes son los punteros de cara a la elección del primer domingo de julio, para definir a los tres representantes jaliscienses, al menos tres representantes jaliscienses, que estarán en la Cámara Alta, de alguna forma llevando la agenda o tratando de colocar la agenda de los jaliscienses en estas instancias federales. Hay que recordar que el Senado es la Cámara Territorial, es la Cámara que representa el pacto federal, es decir, el acuerdo entre todos los estados que integran la Unión y que por lo tanto se convierte en lo que llamamos los Estados Unidos mexicanos. Entonces tiene esta característica el Senado de representar a las entidades federativas y no necesariamente a las personas. El Senado es un espacio fundamental, relevante, pero que a veces por la lejanía, por el tipo de agenda que se suele manejar en el Senado, muchas personas no están muy atentos del día a día, pero en el Senado se definen cosas que son de suma trascendencia. En esta ocasión hay, desde mi punto de vista, tres fuerzas políticas que tendrán posibilidades de alcanzar un escaño en el Senado. Por un lado está Movimiento Ciudadano, que de acuerdo a todas las encuestas que hemos visto en los últimos meses, tiene una cierta ventaja de cara a las elecciones de 2018, es decir, las encuestas generales, no necesariamente por posiciones específicas, y que todo parece indicar que la fórmula de Movimiento Ciudadano sería encabezada por el actual coordinador de los diputados de MC, que es Clemente Castañeda, y tendría que ser acompañado por una mujer que termine, digamos, conformando y finalizando la fórmula al Senado. Ha estado el nombre ahí pendiente, por ejemplo, de Verónica Delgadillo, quien también es diputada federal, y otros nombres que han estado en la palestra pública, en el debate público en las últimas semanas. Por otro lado, está también una candidatura que ha generado digamos, entusiasmo en algunos segmentos de la población, que es la candidatura de Pedro Kumamoto y de Juanita Delgado. Una fórmula que también aspira a llegar al Senado, pero no a través de la vía partidista, sino a través de la vía independiente. Y una tercera fórmula que creo que es competitiva por el arrastre territorial que tiene el partido, por el impacto que tiene en las regiones, es la fórmula del Partido Revolucionario Institucional. Se ha hablado mucho de que esta fórmula podría ser encabezada en algún momento por Francisco Ayón, secretario de Educación, también está en el CIAP, en pensiones, y que por su misma naturaleza laboral ha recorrido el estado, muchos municipios para conocer las escuelas, para atender las escuelas al interior del estado, por lo tanto tiene conocimiento público y tiene conocimiento en muchos municipios de la entidad. Tiene también que ser acompañado por una mujer. Hasta el momento no hay una mujer que haya levantado la mano con claridad. En algún momento se habló de Claudia Delgadillo como posibilidad para acompañar en la fórmula. También
bueno, dentro de los estudios demoscópicos se ha puesto ahí a Héctor Pizano, al mismo Miguel Castro, Eduardo Almaguer, es decir, esta baraja de priistas que rotan o que están rotando en torno a los distintos puestos que se juegan en 2018. Los resultados son interesantes y ahí están en nuestra página de internet en Zona 3, si tú lo quieres revisar más a fondo, punto por punto, o en el periódico Mural. Y es que, de acuerdo al estudio demoscópico, al levantamiento que hicimos para presentar esta segunda entrega de la encuesta o de la gran encuesta rumbo a 2018, queda claro que el puntero en este momento es la fórmula Juanita Delgado-Pedro Kumamoto. Juanita Delgado-Pedro Kumamoto tienen en este momento una intención de voto de 29 puntos porcentuales, es decir, es en este momento la fórmula del Senado que tiene más posibilidades de ganar en 2018, en julio de 2018. Después seguiría el PRI como segunda posición, es decir, un resultado que a muchos sorprendería, el hecho de que el PRI esté precisamente colocado en el segundo lugar en busca del Senado, ahí muy cerca de los 20 puntos porcentuales. Y en tercer lugar, y rezagado hay que decirlo, la fórmula de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, que fue la que se encuestó, o una de las que se encuestó en este estudio demoscópico que presentamos. Es decir, estamos hablando de una distancia. La fórmula de Movimiento Ciudadano está en 13 puntos, de una distancia de 16 puntos en este momento entre la primera y la tercera fuerza que compiten o que contienden por el Senado de la República. Esos son algunos de los datos. Otro que me parece interesante dentro del debate es el nivel de conocimiento. Por ejemplo, Pedro Kumamoto, que ha sido muchas veces catalogado como un fenómeno más o menos urbano, como una especie de actor político que tiene peso nada más en la ciudad. Lo que resulta interesante de esta encuesta es que alcanza ya el 51% de reconocimiento en todo el estado. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos para que tengamos una comparación. Es el mismo reconocimiento público que tiene, por ejemplo, Arturo Zamora. En la encuesta que presentamos el día de ayer, Arturo Zamora tenía 52% de conocimiento, un punto más que Pedro Kumamoto. Y bueno, vamos a comparar la longevidad de las trayectorias políticas. Pues por supuesto que son totalmente asimétricas. Uno lleva décadas en política y Pedro Kumamoto lleva prácticamente desde 2014 con algún tipo de actividad pública. Por lo tanto, no es tan desconocido como se solía decir por algunos que decían que Pedro Kumamoto no tenía ninguna posibilidad de competir por el Senado de la República. Es decir, ese es uno de los elementos fundamentales. Pedro Kumamoto ya tiene un conocimiento mucho mayor del que pensamos. Dos, al PRI le está generando rentabilidad, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, el trabajo que ha hecho a nivel estatal y sobre todo el trabajo que ha hecho al interior del estado. Es decir, el hecho de que muchos secretarios hayan recorrido el estado, hayan estado yendo a municipios, conozcan las problemáticas de los lugares, les está generando una percepción positiva cuando hablamos de una elección que es a nivel estatal y en donde la fuerza de la marca partidista termina siendo muy importante y muy relevante. Otra, la fórmula Movimiento Ciudadano, la de Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, pues todavía, de acuerdo a estos estudios, todavía no prende. Es decir, todavía no tiene demasiada fuerza ni demasiada penetración en términos de aceptación pública y por lo tanto, seguramente a Clemente Castañeda y a Verónica Delgadillo les hace falta hacer un trabajo mucho más profundo a nivel estatal para de alguna forma tener un vínculo, una relación más directa con los electores y con los ciudadanos que tendrán que votar el julio de 2018. También es fundamental dentro de este análisis decir, todas las elecciones se tendrán que ver con la misma campaña, es decir, los actores de la campaña serán fundamentales. Y ahí hay varias preguntas que responder. ¿Enrique Alfaro le podrá pasar algo de impacto electoral a la candidatura del Senado? Es decir, lo que marca Enrique Alfaro en las encuestas a gobernador, ¿le puede pasar algo a la fórmula para el Senado? ¿Qué tanto impactará Aristóteles Sandoval como gobernador en relación precisamente con la elección del Senado? O incluso Arturo Zamora, que es el senador que ha sacado más votos en la historia del Estado, hay que decir,
puede realmente, siendo candidato a gobernador, tener, digamos, algún impacto dentro de la votación hacia el PRI. Es decir, me parece que esta elección, la del Senado, suele ir muy aparejada de lo que sucede en la elección a gobernador. Aunque, ojo, en esta ocasión me parece que el hecho de que hay un independiente con fuerza, el hecho de que haya tres fuerzas políticas rivalizando por el Senado puede cambiar de alguna forma la historia política y electoral que siempre nos había tenido como resultado que quien ganaba la gubernatura ganaba automáticamente la primer fórmula del Senado. Hay que recordarlo. El primer lugar, quien gana la elección al Senado, el partido o el independiente que gana la elección al Senado, mete automáticamente dos posiciones, es decir, dos escaños, toda la fórmula. Hombre y mujer entran directamente en la fórmula del Senado. Quien quede en segundo lugar mete nada más uno, es decir, mete al primero o a la primera que encabeza la fórmula al Senado. De ahí, si lo multiplicamos esos tres por las 32 entidades federativas, veremos que de ahí vienen 96 de los 128 puestos. El resto se hace a través de la lista plurinominal o la famosa lista nacional de una sola circunscripción en todo el país para completar un Senado de 128 escaños. Ese es el panorama rumbo a la Cámara Alta. Otro de los condimentos, otro de los platillos fuertes que tendremos en la elección de 2018 y que les marcamos las primeras tendencias en este estudio demoscópico que estamos haciendo entre Zona 3 Noticias y el periódico Mural. Vamos al corte en cara a cara. Al regresar seguimos con temas y platicamos, por cierto, de democracia. Zona 3, Estética Auditiva, en el 91.5 FM. Síguenos en Facebook como Zona 3 Noticias. Gracias por acompañarnos. Estamos en cara a cara. Hoy platicamos sobre un fenómeno que ha pasado un poco de noche en el análisis de los distintos medios de comunicación, pero que tiene que ver con el profundo malestar y desencanto que vive una parte de la ciudadanía mexicana, una parte de la sociedad mexicana con la democracia. La democracia, como usted sabe, aterrizó en este país en los 90s, luego eso devino en la alternancia en el poder federal cuando Vicente Fox gana la presidencia de la República, y desde aquellas fechas hasta ahorita a lo que vivimos, al sistema político en el que estamos, le llamamos democracia. Sin embargo, de acuerdo a los datos que ha publicado Latino Barómetro y que han publicado otros estudios demoscópicos, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Cultura y Prácticas Democráticas, la democracia como sistema vive un momento de profunda decepción entre los mexicanos. Tiene muchísimas dimensiones, muchísimos factores para analizar, pero es innegable. En todos los estudios queda claro que en este momento los mexicanos no estamos muy contentos con nuestra democracia, y de acuerdo al último libro, por cierto, muy sugerente de José Waldenberg llamado Cartas a una joven desencantada con la democracia, donde se aprecia en la mayor indignación, tristeza con lo que ha devenido nuestra democracia, es precisamente entre los jóvenes. Y para platicar de este tema, saludo al politólogo Mario Ramos. Mario, ¿cómo estás? Hola, Enrique, buenos días, un saludo al auditorio, un placer de nuevo estar aquí en tu programa. Gracias. Mario, revisaste los datos que publica el Latino Barómetro hace algunas semanas. Si quieres, vamos haciendo una valoración general de qué opinas de los resultados, particularmente los de México. Después, si quieres, te voy pasando algunos datos. Sí, bueno, de manera consistente, Enrique, se corrobora lo que hemos observado en otros estudios del propio informe del Latino Barómetro, pero también en estudios locales, ¿no? La profunda y creciente desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, en las instituciones políticas, pero también la desconfianza que existe entre la sociedad misma, ¿no? Yo aquí quisiera hacer referencia que también tuvimos el estudio de el informe País, sí, del fue, INE, ¿no? Del INE, que fue innovador en ese sentido, en el que también midió, se acercó a conocer el fenómeno de la desconfianza o confianza entre los ciudadanos. Entonces observamos, por un lado, que se corrobora, ¿no?, el creciente descontento de las instituciones. En el caso de México, muy preocupante, ¿no? Más agudizado y más crítico que en otros países, ¿no? Sobre todo las instituciones políticas, las instituciones que tienen que ver con el gobierno y las que están relacionadas con los poderes públicos. Ahora es interesante, Mario, verlo. Si bien los cambios de año a año son importantes,
cuando amplías un poquito el horizonte de tiempo, te das cuenta que en México ha habido un desencanto muy profundo con la democracia. En 2002, es decir, cuando Vicente Fox tenía apenas 2 años al frente del Ejecutivo Federal, 63% de los mexicanos apoyaba la democracia. Es decir, 63 de cada 100, 6 de cada 10 mexicanos, un poco más, apoyaba el sistema democrático y lo que significa la democracia. Hoy solamente el 38%, es decir, 25% menos de apoyo. ¿Tú cómo interpretas esta caída? ¿Tiene que ver con los resultados de la democracia? ¿Tiene que ver con el desprestigio de los políticos? ¿Con la corrupción? ¿Qué interpretación le das a esta caída tan impresionante del apoyo a la democracia? Yo creo que son varios factores, Enrique. A diferencia de otros países de América Latina, durante muchas décadas tuvimos un sistema rígido, estable, autoritario, que garantizó la paz social, que en algunos momentos tuvo incluso crecimiento económico. Sí. La expectativa de cambio en México de esta transición paulatina que se fue dando a lo largo de diferentes décadas a partir de finales de los 70, pero que la alternancia se concreta justo hasta la elección de 2000. Creo que la expectativa de la gente, ¿no?, de la alternancia relacionada con gobierno eficaz, con resolución de los problemas públicos, pues fue una expectativa, bueno, sí, también parte de los políticos y las campañas y de las promesas excesivas, pero una expectativa irreal, ¿no? También habría que ubicar en un contexto y entorno de lo que la democracia puede dar. Una alternancia en el gobierno nos da la posibilidad de que gobierne otro partido, pero con ello no implica que vaya a mejorar la situación económica. Sí, ciertamente se esperaba que hubiera cambios profundos en el diseño institucional, en el régimen, en la manera en la que se desenvolvían los poderes, y eso no ocurrió con la alternancia en el 2000, ¿no? Y de ahí para acá, pues yo creo que la gente dijo, bueno, esto es la democracia, esta es la transición, esta es la alternancia, ¿dónde están los resultados? En el bolsillo, en el empleo, en la seguridad pública, en la salud, y no llegaron, ¿no? Sí, fíjate que eso es interesante, cómo el apoyo a la democracia muchas veces va ligado a los resultados económicos, es decir, a qué tanto un país tiene capacidad de propiciar grandes crecimientos económicos, combate a la desigualdad. Por ejemplo, en el estudio, los países que más aceptación tienen de la democracia son, por ejemplo, Uruguay, donde la llegada a la democracia también trajo consigo mayor crecimiento económico, combate a la desigualdad, o en otros lugares del mundo, como por ejemplo Portugal, España, tuvieron, después de que cayeron las dictaduras, años y años de boom económico, de ascenso económico, y por lo tanto la democracia fue muy querida, o es muy querida en esos países. En el caso de México, como que es parte como de la coyuntura. Llega la democracia y aparte al mismo tiempo pues viene un momento en donde la economía no crece de forma tan clara, y por lo tanto hay mucha gente que dice, ¿para esto queríamos democracia? Exacto. No se aparejaron, digamos, de alguna forma los cambios que se esperaban y que se requerían en el sector económico. Sí se dieron cambios en lo político, sí hubo una división de poderes, gobiernos divididos, fortaleza, pluralidad, todo esto, una mayor libertad de expresión, muchos de los cambios y de los beneficios que te aporta la democracia. Pero sin embargo, Enrique, yo creo que los ciudadanos lo que han observado, y lo han observado adecuadamente, es que el cambio de partidos políticos no ha generado un cambio en el régimen, ¿no?, en la manera de hacer gobierno, en cómo se vinculan con los ciudadanos y cómo resuelven. Lo han dicho muchos y de muchas formas, ¿no? De todas maneras seguimos teniendo un capitalismo de cuates, es decir, las reglas se han beneficiado a los mismos, ¿no? El poder económico ha fortalecido, la riqueza se ha concentrado, la brecha de desigualdad ha crecido, ¿no? La pobreza no disminuye, la inseguridad. Entonces, claro que el régimen democrático tendría que posibilitar, tendría que facilitar que hubiera condiciones distintas, ¿no? No solo de distribución del poder, sino también distribución de la riqueza. Eso no ha ocurrido. Creo que la clase política se ha sabido adaptar a estos cambios democráticos, ¿no? Nuevas instituciones del Estado, organismos autónomos, una mayor participación e intervención de la sociedad civil, pero no se ha logrado desmontar
¿no? De este andamiaje institucional, aspectos clave y centrales que permitirían una mayor distribución del poder real, del poder económico, y por lo tanto prevalecen aspectos nocivos para la sociedad. Pero fíjate que yo sí soy de los que hace la diferenciación, Mario, y creo que tú también, sobre qué es y qué no es la democracia. Creo que la democracia no necesariamente tiene como uno de sus objetivos generar mayor crecimiento económico o mayor paz social. Lo que es la democracia es asegurar que todos participemos en las decisiones públicas. Exacto. Es decir, que no sean unos pocos los que siempre toman las decisiones. Sin embargo, es cierto, y esto lo han estudiado muchísimos politólogos y tú lo sabes, es difícil que la democracia devenga bien en contextos de alta desigualdad, de mucha corrupción. Es difícil que aparezca de forma virtuosa, por ejemplo, en espacios de mucha violencia, inseguridad. Sí parece que como que el ecosistema que rodea a la democracia es lo que ha hecho que muchos ciudadanos digan, es que tantos años hablándonos de la democracia y ahorita lo vemos y tenemos buena parte de los mismos problemas, pero también es una idea de que, o no sé cómo tú analices esto, pero creo que en México no está tan claro que durante 70 años vivimos en una dictadura. Es decir, al no haber una nueva constitución, un cambio de golpe en términos históricos como sucedió en otros países, me parece que muchas actitudes del viejo régimen lograron sobrevivir en las nuevas instituciones y por lo tanto, a diferencia de otros países, aquí no hay como un antes y un después. Sí parecía que el día que llegó Fox era un antes y un después, pero me parece que se siguió gobernando con las mismas instituciones, con las mismas estructuras y tal vez para eso, en un mensaje público, muchos mexicanos digan, pues para mí es casi lo mismo. Por supuesto, no hubo una reforma profunda al Estado ni a su organización. Sí, no hubo una serie de reformas, pero tampoco un nuevo discurso. Y eso era un debate, tú lo sabes bien, que tenían en el gabinete de Vicente Fox. Una parte era Aguilar Sincer. Bueno, más bien, eso era política exterior. Más bien, una parte era Jorge Castañeda y otra parte era Santiago Krill. Santiago Krill quería pactar con el PRI. Y Jorge Castañeda quería abrir una comisión de investigación de los años que duró el PRIAT. Pasado, así es. Y creo que tal vez esa comisión de investigación hubiera permitido reformas constitucionales que desmontaran al viejo régimen y eso me parece que fue un error del Fox. No ocurrió definitivamente. Vamos al corte, seguimos con Mario Ramos hablando de este y más temas. Zona 3, a tu gusto. Un plus en el 91.5 FM. www.zona3.mx. Estamos de vuelta en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros, platicando con Mario Ramos. Usted lo conoce, politólogo, ex consejero electoral del IEPC, hablando sobre los datos del Latinobarómetro muy preocupantes para la democracia en nuestro país. Y fíjate, Mario, hay otro dato que es interesante. ¿Tú te acuerdas aquella frase de Winston Churchill, ¿no? Que decía Churchill que la democracia puede tener muchos problemas, pero es el menos peor de los sistemas. Así es. Y esa pregunta se le hace a los ciudadanos de América Latina y van por país. Y fíjate, en México solamente el 54% ya está de acuerdo con esa frase. Es decir, ya hay más de un 40% de los mexicanos que consideran que puede haber mejores sistemas que la democracia. Sí, muy preocupante, Enrique, porque no sabemos en qué sistema estén pensando. Ha habido regresiones autoritarias, ha habido países que habían logrado transitar hacia la democracias que no se consolidaron y que regresaron a regímenes autoritarios, ¿no? A regímenes populistas, porque la democracia también no les había dado lo que ellos creían que les iba a dar, ¿no? Es preocupante porque, bueno, pues ahí se genera, ¿no? un caldo de cultivo para que surjan otros liderazgos, ¿no? Otros discursos y que garantice, bueno, el autoritarismo, el autoritarismo, ¿no? A ver, en el tema de la inseguridad, puede llegar alguien que te ofrezca cortar manos, sí, y ¿no? Vamos a calmar pena de muerte o los vamos a aniquilar en el momento. Bueno, el discurso de los derechos humanos solo protegen criminales. Por supuesto. Es un discurso autoritario. Es un discurso autoritario. Sí. Y en aspectos económicos, qué bueno que en los últimos años no hemos tenido una crisis tan profunda como las hemos tenido también, porque ahí sería agregarle un elemento más, ¿no?
pero es preocupante. Yo creo que los ciudadanos debemos tener muy claro qué es la democracia, cuáles son los atributos, las cualidades, lo que no debemos perder, ¿no? Y también los políticos, pues, no abusar en su discurso de generar una expectativa y separarlo, ¿no? La democracia es el régimen que hasta el momento nos conviene, que garantiza libertades, derechos, y lo otro, bueno, pues es un tema de capacidades, de compromiso, de eficacia de las instituciones, de involucramiento de la sociedad, en fin, una serie de cosas, pero en definitiva, no hay hasta el momento un régimen. Claro, ha ido transitando, se han ido agregando modalidades, cambios que se tendrían que hacer en nuestro diseño institucional para que sea una democracia más efectiva, ¿no? Fíjate, porque si ahorita hiciéramos la pregunta, y lo abro para los radioescuchas, ¿tú renunciarías a tu derecho a votar o a manifestarte públicamente, es decir, defender tus ideas en la calle, en las instituciones, donde sea necesario, a cambio de que te aseguren un bienestar económico de determinado tipo? Yo te apuesto, vamos a recibir mensajes, pero te apuesto que muchos ciudadanos estarían dispuestos a eso. Es decir, a mí no me importa no votar cada 3 años, a mí no me importa no salir a manifestarme, que no exista libertad de expresión, siempre y cuando yo tenga algo para llevar a mi casa todos los días y que por lo tanto no sufra pensando en que mis hijos, mis hijas pueden llegar a tener hambre. Esa idea que ahorita se plasma así es lo que desde mi punto de vista tuvo como discurso el viejo régimen décadas y décadas, que era: está bien, tu voto no vale, está bien, cuando sales a manifestarte no te respetamos, solamente se manifiestan los sindicatos oficialistas, pero te aseguramos cierto crecimiento económico, que son los años del famoso milagro mexicano, de los 40 a los 70. Me parece que esa tendencia que se está asimilando cada vez más en la sociedad mexicana es muy peligrosa. Demasiado peligrosa, Enrique. Yo creo y coincido contigo en que habría una gran cantidad de mexicanos o de jaliscienses que estarían de acuerdo con eso que mencionas, con esa frase. Ya encuestas incluso desde las primeras, ¿no? Y asomaban un poquito, ¿no? Las encuestas de cultura política, la de ENCUP, pero ahora cada vez más observamos que la gente sí podría estar dispuesta a renunciar a estas libertades, sobre todo cuando mencionan, bueno, pues ¿qué nos da, no? El hecho de que votemos y que elijamos a nuestros gobernantes, si al final están viendo para ellos mismos y no para nosotros. Sí. Prefiero un ingreso económico, prefiero tener dinero en el bolsillo y algo que pueda llevar a la casa, que votar si al final no sirve nada. Pero muy preocupante, porque no estamos viendo, no estamos observando a qué nos llevaría eso, la restricción de libertad, la anulación de algunos derechos. A mí me parece que la democracia mexicana ha generado todo un tejido institucional más o menos sólido, digamos, que se ha venido deteriorando con el tiempo, pero que en su momento tenía sentido: autoridades electorales, juzgados electorales, defensa del voto, pero ha generado muy pocos demócratas, me parece. Es decir, en las aulas, en nuestro sistema educativo, en las familias, no se educa en democracia. No se educa para ser demócratas, se educa para enfrentar mejor la vida, para entender que es un momento difícil en este país. Pero creo que el hecho de educar en democracia es un asunto que tiene que ver incluso con lo que hace el Instituto Electoral, o que debería hacer el Instituto Electoral en materia de educación cívica. Pero sí me parece, Mario, que falta mucho en materia de cultura democrática en este país. Falta mucho. Apenas ahora, ¿no? Está arrancando una estrategia nacional, ¿no? Por parte del Instituto Nacional Electoral, que debió haberla tenido desde hace 25 años 97, cuando surgió, ¿no? Estamos apenas discutiendo de qué manera y de qué forma consolidamos una materia, una forma de llevar un programa de educación cívica ambicioso, nacional, y bueno, pues tardará, ¿no? Una generación, dos al menos, para que pueda echar buenas raíces, pero por lo tanto no somos demócratas. Y también en la familia. Sí. En la familia, enseñar en democracia o educar en democracia es tal vez decirle a tu hija o a tu hijo, Mario, que
que hay que respetar las leyes, que no hay que saltarse el derecho de los otros, que tenemos que informarnos para emitir opiniones acertadas sobre lo que está pasando en la vida pública, que es importante salir a manifestarte a favor de tus ideas, que eso no es política sucia, es salir a manifestarte por tus derechos y por tus libertades, que es importante acudir a votar, y que está bien. Yo soy de los que cree que también se vale anular si no crees en ningún partido político. Creo que también es una solución democrática. Eso es educar en resolver democracia, los conflictos a través de la vía del diálogo, ¿no? Exacto. Eso lo tenemos. No llegar a las trompadas. No, y eso es del día a día en todos los ámbitos, ¿no? En el familiar, en el social, en el empresarial. O sea, no hay una cultura de diálogo, de resolución. La primera es te mando a los tribunales, ¿no? Claro. Para asustarte. Oye, Mario, ya decías del asunto social. Solo 14% de los mexicanos confía en los otros. Y eso es muy preocupante. Cuando nada más 14% confía en el resto de las personas. Es muy difícil construir tejido social. La confianza en la institución más importante en el país, en términos de credibilidad, que es la iglesia, ha caído 25 puntos en 10 años, que es 58% en este momento confían en la iglesia. Incluso la iglesia también se ha visto afectada. Se ha visto afectada. Antes, en el 2003, 2004, estábamos hablando de 83% que confiaba en las iglesias. Y 33% confía en la autoridad electoral, que eso ya más o menos lo sospechamos. Pero es un asunto, Mario, que no solo tiene una dimensión de los políticos o los funcionarios, tiene una dimensión de la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Esta crisis de la democracia. Sí, y también en este aspecto preocupante, Enrique, sobre todo el de la autoridad electoral, tenía mejor aceptación hace todavía algunos años, había logrado ganarse, ¿no? El IFE fue una marca, ¿no? Una marca de confianza en los ciudadanos. Y la gente, aunque observaba que no había cambios alrededor, confiaba absolutamente, bueno, no absolutamente, pues, pero confiaba en la autoridad electoral, ¿no? Pasamos de aquellas prácticas fraudulentas, ¿no? A tener procesos claros, independientes, pero tal vez tiene que ver con que ahora los ciudadanos, la gran mayoría de ellos, o sea, si el Instituto Electoral tiene ya un cuarto de siglo, ¿no? Hay un desgaste, y a muchos ya les ha tocado ver organizadas las elecciones por esta autoridad, entonces es más exigente. Antes había un comparativo, ¿no? Quien vote ahorita en julio del 18 nació en el 2000. Ya. O sea, ya nació con elecciones semilibres, con elecciones donde le podían ganar al PRI, con una autoridad electoral autónoma, ¿no? Entonces está demandando y está exigiendo más, ¿no? Ya no basta ya no pueden hacer el comparativo con las décadas de pero fíjate, hace unos meses, cuando entrevisté a Lorenzo Córdoba para la televisión, yo le decía, ¿dónde identificas que comienza la crisis del IFE y luego posteriormente la crisis del INE, la crisis de credibilidad? Y él me mencionaba varios momentos, pero sobre todo la elección de 2006, me decía. Cuando no hubo una calificación de la elección en su momento, si recuerdas, o más bien no hubo los resultados previos para ver quién iba ganando en los conteos entre Andrés Manuel y Felipe Calderón. Se especuló mucho sobre la decisión, si había que votar, ir voto por voto. ¿Qué le identificaba ahí el inicio de la crisis? Creo que sí, una elección bastante cerrada, ¿no? Y también hay que decirlo, consejeros a lo mejor sin tanta independencia como la tuvieron el consejo previo, ¿no? El encabezado por José Woldenberg. O sea, se juntaron varios factores, presión de los poderes y de los partidos como nunca antes y ante perfiles menos independientes, menos con menos prestigio, con menos tablas, ¿no? Se juntaron varios elementos, pero yo creo que también ahí es donde sufrió un golpe fuerte el sistema, ¿no? Antes de irnos al corte, también como otros temas que creo que abonan a su falta de credibilidad, Mario. Uno, que se le empieza a ver como una burocracia dorada, con muy buenos sueldos, con demasiadas atribuciones y que no están en el día a día del México real. Me parece que también algunos escándalos como el de Monex, Soriana, Partido Verde le pasaron factura al Instituto Electoral. Y otro, Mario, no sé si concuerdas conmigo, la idea de darle atribuciones todo el tiempo y darle nuevas funciones que ya van desde controlar medios de comunicación hasta pasar por la fiscalización. Creo que eso hace que sea muy difícil que una autoridad electoral dé resultados. Vamos al corte y me comentas sobre estos tres temas. El renacer de los grandes hits. Zona 3, 91.5 FM. Síguenos en Twitter como Zona 3 Noticias. Estamos de regreso en Cara a Cara.
Escríbenos, platicando esta mañana con Mario Ramos, politólogo, ex consejero electoral, tratando de entender todas estas nuevas legislaciones relacionadas con la paridad entre hombres y mujeres para las candidaturas. Mario, nos quedamos con las presidencias municipales. Ahora los partidos están obligados a proponer como candidatos al menos 63 mujeres de los 125 municipios, y en las listas sigue siendo 1 y 1, ¿no? En las listas del Cabildo, por ejemplo. Sí, en la paridad vertical tendrá que ser 1 y 1. Una novedad también de estos lineamientos aprobados por el Instituto Electoral es que habrá paridad en las sindicaturas, Enrique. Entonces, también 63 y 62 síndicos tendrán que ser hombres y mujeres. Estos intercalados en la paridad vertical. Ahorita que hablabas de la planilla 1 y 1, el síndico lo pueden colocar en cualquier lugar de la lista de la planilla. Sí, porque eso ya te metería en un rompecabezas más difícil si el síndico fuera en la 2. Sí. Pero no. O sea, lo puedes poner en la 6, en la 7. En la que quieras, ¿no? Y puede ser presidente hombre, síndico mujer, o presidente mujer, síndico mujer. No importa. Pero ya el partido se tendrá que asegurar que la mitad de sus candidatos a síndicos sean, en todo el estado, sean mujeres y la mitad sean hombres, ¿no? Y la vertical, pues sí, definitivamente, 1 y 1. Para diputados, ¿no? Eso está claro. Para diputados también, la lista para diputados en lista plurinominal. Plurinominal también es 1 y 1, ¿sí? Y en los distritos, tenemos 20 distritos en Jalisco, tendrán que ser 10 y 10. 10 distritos encabezados por mujeres, 10 distritos encabezados por hombres. 10 distritos pero no necesariamente ahí con alta o medio o baja competitividad. Ahí, ahí sí hay cualquiera. Los partidos pueden poner a quien quieran. Exacto. Lo que pasa, Enrique, que como hubo redistritación, entonces no hay un histórico de la elección. Ya. Entonces no son comparables con 2015. Exacto, entonces tal vez en 2021 sí veamos otra vez estos 3 bloques para diputados. Así es. Y otro asunto también novedoso en estos lineamientos aprobados es que la lista de representación proporcional, la lista de RP que presentan los partidos, tendrá que arrancar, encabezar por mujer. ¿Ah, sí? ¿La 1 es mujer? También. Mira, no sabía. Entonces, como otra de las acciones afirmativas. Entonces, la 1 plurinominal, mujer. Que por cierto, se utiliza en los partidos políticos, o es una tradición en los partidos que quien va uno en la pluri casi siempre es el coordinador de la fracción parlamentaria, tendrá que ser mujer. Así es. Mira, va a ser interesante. En el caso del Senado, Mario, ¿la fórmula tiene que ser hombre y mujer? Sí, la fórmula, y llevan suplente cada uno de los integrantes de la fórmula. El suplente tiene que ser del mismo género, ¿no? Del mismo género. Del mismo género, su suplente, pero no el otro integrante de la fórmula. Entonces, en la fórmula los partidos políticos son 2. Uh-huh. Los que van a aparecer en la boleta. Exacto. Por lo tanto, tiene que ser hombre y mujer o mujer y hombre. Exacto. Y en el caso de los suplentes, tiene que ser de acuerdo a cómo articulaste la fórmula. Sí. Y comentar. Es que me decían en algún partido político que no estaba tan claro eso. Está claro, ¿verdad? Está claro. Y lo que resolvió el tribunal para la elección de Cloutier es de que él llevaba suplente mujer. Aunque la ley es muy clara, dice que el suplente tendrá que ser del mismo género, el tribunal permitió que en el caso de un candidato independiente, hasta este momento un candidato independiente que sea hombre, si lleva suplente mujer, es permitido. ¿Pero solo para independientes? No, se resolvió en este momento solo para independientes. Yo creo que lo resolvería si hay un caso también para... Yo creo que eso se referían cuando pensaban en que en la fórmula del Senado puede ir hombre y hombre. Uh-huh. Pero no, desde tu punto de vista no puede pasar eso. Desde mi punto de vista no. Ahora, Mario, ¿tú dejaste el consejo el 30 de septiembre? Sí. El 30 de septiembre fue tu último día por el consejo electoral. Platícanos, para quien no conoce tal vez las entrañas de lo que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que nos platiques un poquito tu paso por ahí, qué tanto interviene la política, los partidos, que nos expliques un poquito qué tanta presión existe frente a los consejeros. Sí, bueno, de comentarte, Enrique, que tuve la fortuna de que me tocara organizar una elección intermedia. La de 2015, ¿no? La de 2015, y fue una experiencia muy enriquecedora. Se especulan muchas cosas desde afuera, ¿no? Sí, los partidos están permanentemente presionándonos, hablándonos, o si hay correas
con nosotros de transmisión. No sé si se deba también a la manera en la que nosotros llegamos. Yo creo que sí es distinto que elijan aquí a los consejeros en el Congreso del Estado, ¿no? Las fuerzas sí políticas te da más del Estado. independencia. Sí me da más independencia. O sea, nadie te la puede cobrar, nadie te puede decir, oye, yo te puse, porque mis diputados aprobaron tu nombramiento. Hubo un proceso riguroso de selección, se eligió en el Consejo General del INE y creo que eso nos dio un margen amplio. Nosotros, claro que tuvimos contacto, los partidos políticos tienen su representación y acudían con nosotros, y la parte, digamos, que yo sentí que había más presión fue durante el proceso electoral en la comisión de quejas, que las quejas no se resuelven en el fondo, en el instituto, pero sí las medidas cautelares. Sí se dictan medidas, ¿no? Tuvimos que nosotros disponer que se bajaran algunos espectaculares, que se retiraran, que se borraran algunas bardas. Este tipo de medidas, pues, y lo hicimos transparente. Positivo también fue que se discutiera la legislación. El debate público, ¿no? A ver si está aplicando bien la ley o no el instituto. Debatible y que las omisiones, errores que salgan. Pero también qué tanto proviene de la ley y también que se discuta y que se busque reformar. Mario Ramos, como siempre, un gusto haber platicado contigo. Gracias, Enrique, un placer. Hay que decir que Mario nos va a estar acompañando como analista, ya no es consejero electoral, es decir, ya no te tocará estar en la silla dura, pero gracias por Muchas estar gracias, aquí. Enrique. Nos vamos, mañana estamos a las 9 de la mañana en Cara a Cara. Soy Enrique Tucen y escúchanos mañana.